Se conocieron en un bar la noche antes de la guerra. Hicieron el amor como si fuera una despedida. Al amanecer, ella desapareció dejando solo un mensaje: no me busques. 3 días después, él llegó a un campamento médico, y ahí estaba ella, la mujer sin nombre. Quédate, porque esta historia te va a marcar para siempre. ¿De dónde nos escuchas hoy? El bar olía a tabaco, a sal marina y a despedidas que nadie quería pronunciar. Era marzo de 1943 y el puerto de Marsella respiraba con la urgencia de los que sabían que cada minuto podía ser el último. Las calles empedradas brillaban bajo la lluvia intermitente y los faroles parpadeaban como si ellos también tuvieran miedo de lo que vendría mañana. Alejandro Mendoza empujó la puerta de madera carcomida y entró al pequeño establecimiento como quien entra a un refugio de la tormenta que afuera rugía en forma de guerra. El aire denso del interior lo envolvió de inmediato, una mezcla de humo de cigarrillos, alcohol barato y el sudor de hombres que bebían para olvidar. 32 años, capitán del ejército aliado. Mañana partiría hacia el frente, hacia un campamento médico en el corazón de la Francia ocupada, donde los heridos llegaban más rápido de lo que las enfermeras podían coserlos, donde la sangre manchaba la tierra con tanta frecuencia que ya nadie se molestaba en limpiarla. Pero esa noche, esa última noche antes del infierno, solo quería ser un hombre sentado en una barra, bebiendo algo que le quemara la garganta y le adormeciera el miedo que jamás confesaría a nadie. Las paredes del bar estaban cubiertas de fotografías antiguas enmarcadas en madera oscura. Marineros de otras épocas posaban con orgullo junto a barcos que ya no existían. Rostros de hombres que probablemente habían muerto en mares lejanos, en tormentas olvidadas, en guerras que nadie recordaba. La música de un gramófono viejo llenaba el aire con una melodía francesa que hablaba de amores perdidos y tiempos mejores. Edith Piaf cantaba sobre no arrepentirse de nada, y Alejandro pensó que era irónico, porque él se arrepentía de tantas cosas que ya había perdido la cuenta. Se sentó en un taburete al fondo, cerca de la ventana, donde podía ver las luces del puerto parpadear entre la niebla. Desde ahí veía los barcos anclados, las grúas inmóviles, los soldados que caminaban en grupos por los muelles, todos con el mismo destino incierto. El cantinero se acercó sin prisa. Era un hombre viejo, con un parche en el ojo izquierdo, que contaba su propia historia de guerra, y manos que temblaban ligeramente al servir, ya fuera por la edad o por los recuerdos. Le puso un vaso de whisky delante sin preguntar. En tiempos de guerra, los soldados con uniformes gastados no necesitaban pedir. Sus ojos lo decían todo. Alejandro bebió el primer trago, sintiendo el fuego descender por su pecho como lava líquida. El líquido ambarino ardía, pero era un ardor familiar, casi reconfortante, el único calor que se permitía sentir últimamente. Cerró los ojos un instante, intentando no pensar en lo que vendría mañana, en los hombres que tendría que liderar hacia batallas que quizás no ganarían, en las decisiones que tendría que tomar, decisiones que costarían vidas sin importar lo que eligiera, en las muertes que tendría que presenciar. Rostros jóvenes que se apagarían mientras él seguía respirando, en las cartas que tendría que escribir a madres y esposas que nunca volverían a ver a sus hijos y maridos. Y cuando abrió los ojos, la vio. Estaba sentada 3 taburetes más allá, sola, completamente sola en un bar lleno de hombres, lo cual era raro y peligroso en tiempos como estos. Vestía un vestido azul oscuro que había conocido tiempos mejores, con el cuello ligeramente deshilachado y los puños gastados por el uso. Su cabello castaño estaba recogido en un moño improvisado, del que escapaban mechones rebeldes que enmarcaban su rostro como pinceladas descuidadas.
Tenía las manos alrededor de una copa de vino tinto que apenas había tocado, los dedos largos y delgados acariciando el cristal como si fuera lo único real en ese lugar. Miraba un punto fijo en la pared, más allá de las fotografías, más allá del presente, como si pudiera atravesarla con la mirada y ver algo que nadie más podía ver. No era hermosa de la forma en que las actrices de cine eran hermosas, con sus rostros perfectos y sus sonrisas ensayadas. Era hermosa de la forma en que eran hermosas las cosas verdaderas, imperfecta, real, con ojeras oscuras que hablaban de noches sin dormir, y una mandíbula tensa que hablaba de batallas internas que nadie conocía. Su piel tenía el tono oliváceo de las tierras del sur, quizás España, quizás Italia, y había algo en la forma en que sostenía su copa, con los dedos delicados pero firmes, que hablaba de una fortaleza que no necesitaba ser demostrada. Alejandro no supo por qué lo hizo. Quizás fue el whisky que empezaba a calentarle las venas. Quizás fue la guerra que le había enseñado que mañana no existe, que solo existe ahora. Quizás fue la certeza de que en pocas horas podría estar caminando hacia su propia muerte, y esta era su última oportunidad de sentir algo que no fuera miedo o culpa. Quizás fue simplemente que ella parecía tan sola como él, y la soledad reconoce a la soledad como los lobos reconocen a su manada. Se levantó del taburete, dejando unas monedas junto a su vaso, y caminó hacia ella. Cada paso sonaba fuerte en el suelo de madera gastada por décadas de pisadas de marineros y soldados. Ella lo vio acercarse. No sonrió, no se movió, no apartó la mirada ni la bajó con timidez. Solo lo miró con esos ojos oscuros que parecían haber visto demasiado para su edad, ojos que evaluaban, que medían, que decidían si él era una amenaza o un refugio. Ojos que habían aprendido a no confiar. ¿Puedo sentarme?, preguntó él, su voz más ronca de lo que esperaba, oxidada por días de silencio. «Es un país libre», respondió ella con un acento que delataba orígenes españoles, una cadencia musical incluso en el sarcasmo. O lo era, antes de que llegaran los que deciden quién es libre y quién no. Alejandro se sentó en el taburete junto a ella, dejando un espacio respetuoso entre ambos. Pidió otro whisky con un gesto al cantinero. El silencio entre ellos era denso como la niebla de afuera, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que no necesitaban palabras para entenderse. El silencio de quienes han aprendido que las palabras a veces sobran, a veces mienten, a veces duelen más que el silencio mismo. La música del gramófono cambió a una canción más lenta, más triste. Una mujer cantaba sobre un amor que se fue con las olas del mar, sobre esperar en un puerto que ya no recibe barcos. «¿Mañana?», preguntó ella sin mirarlo, como si supiera sin preguntar que él también estaba huyendo hacia algún lugar, que también tenía una fecha límite marcada en el calendario. «Mañana», confirmó él, girando el vaso entre sus dedos. «El frente. Un campamento médico. En algún lugar que no puedo nombrar porque ni yo sé exactamente dónde está. Solo sé que hay heridos que necesitan protección, y yo soy quien debe darla». Ella asintió lentamente como si entendiera más de lo que él había dicho. Tomó un sorbo de su vino, el primero real desde que él se había sentado. Sus labios quedaron manchados de rojo oscuro, y Alejandro tuvo que apartar la mirada para no quedarse mirándolos como un idiota. «Yo también parto mañana», dijo ella después de un momento que pareció eterno. «Enfermera voluntaria, Cruz Roja». Alejandro la miró de nuevo con ojos nuevos. Ahora entendía las ojeras, la tensión, la mirada de quien ha decidido caminar hacia el fuego en lugar de huir de él. Entendía porque él llevaba la misma mirada cada vez que se veía en un espejo. «¿Por qué?», preguntó genuinamente curioso.
¿Por qué alguien elegiría ir hacia la muerte cuando podría quedarse aquí, segura, esperando que todo termine? Ella sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Había algo más oscuro, más profundo, una herida que no sanaba, que quizás nunca sanaría. Porque a veces la muerte es menos aterradora que la vida que dejamos atrás. Porque a veces correr hacia el peligro es más fácil que quedarse quieta con los propios demonios. Alejandro no preguntó más. No era su lugar, pero entendió. Dios, ¿cómo entendió? Él también corría hacia la guerra para escapar de fantasmas que lo perseguían, fantasmas con rostros de hombres que habían muerto bajo su mando 6 meses atrás, en una emboscada que todavía lo despertaba gritando en las noches. Las horas pasaron como agua entre los dedos, imperceptibles y preciosas. El bar se fue vaciando lentamente. Otros soldados se fueron tambaleándose, otros amantes se despidieron con besos desesperados. Otras historias terminaron o comenzaron en ese pequeño establecimiento junto al mar. El cantinero limpiaba vasos con un trapo sucio, mirándolos de reojo pero sin interrumpir. Había visto suficientes despedidas en su vida para saber cuándo dejar a la gente en paz. Afuera, el viento del mar golpeaba las ventanas con furia creciente y la lluvia comenzó a caer con intensidad, primero suave como suspiros, luego con la furia de quien tiene mucho que decir y poco tiempo para decirlo. El sonido de las gotas contra el vidrio se mezclaba con la música del gramófono, creando una sinfonía de tristeza y melancolía que parecía compuesta especialmente para ellos. En algún momento, sus manos se encontraron sobre la barra. Ninguno de los dos supo quién tocó primero, quién dio el primer paso hacia el otro. Solo supieron que no querían soltar. Sus dedos se entrelazaron con la naturalidad de quienes se han conocido toda la vida, aunque acababan de encontrarse hace apenas unas horas, como si sus manos se reconocieran de otra vida, de otro tiempo. «No quiero saber tu nombre», dijo ella de pronto, rompiendo el silencio cómodo que se había formado entre ellos. Alejandro frunció el ceño, sorprendido por la declaración. «¿Por qué?» «Porque si sé tu nombre, voy a buscarte». Su voz temblaba ligeramente, traicionando la calma que intentaba proyectar. «Voy a preguntar por ti en cada campamento, en cada hospital, en cada lista de muertos. Y si te busco y te encuentro en una de esas listas, no voy a poder soportarlo. Es más fácil llorar a un extraño que a alguien con nombre». Él entendió. La guerra hacía eso. Convertía el amor en un lujo peligroso. Los nombres en condenas, los recuerdos en heridas que nunca cicatrizaban. Era más fácil no saber, no nombrar, no recordar. «Entonces no me lo digas tampoco», respondió él, apretando su mano con suavidad. «Así no tendré que buscarte en cada enfermera que vea. Así no tendré que llorarte si no vuelves». Ella lo miró. Por primera vez desde que la había visto, había algo suave en sus ojos. Algo vulnerable que intentaba esconder, pero ya no podía. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Una noche», susurró, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. «Solo esta noche. Mañana seremos extraños de nuevo. Mañana fingiremos que esto nunca pasó. Mañana no existirá», dijo él con una convicción que no sabía de dónde venía. «Solo existe ahora. Solo existe este momento». Salieron del bar bajo la lluvia torrencial. No corrieron como habrían hecho en cualquier otra circunstancia. Caminaron despacio, dejando que el agua los empapara hasta los huesos, como si pudiera lavarles el pasado, el futuro, todo lo que no fuera ese momento. La lluvia caía sobre sus rostros, mezclándose con algo que podría haber sido lágrimas, y ninguno de los dos se molestó en ocultarlo. Las calles de Marsella estaban vacías a esa hora. Solo los faroles les hacían compañía, iluminando charcos que reflejaban sus figuras borrosas.
Caminaban sin hablar, sin soltarse las manos, sin mirar a dónde iban, porque no importaba el destino, solo importaba el camino. El hotel era pequeño, barato, escondido en una callejuela que olía a pan recién horneado de una panadería cercana. Las paredes habían escuchado 1000 despedidas como la suya, habían albergado 1000 amores de una noche, 1000 promesas que nadie cumpliría. La recepcionista, una mujer mayor con ojos que no juzgaban y manos arrugadas, que habían entregado miles de llaves, les dio una llave de latón sin hacer preguntas. En tiempos de guerra, nadie preguntaba nada. La habitación olía a humedad y a velas baratas que alguien había encendido para disimular el olor a encierro. La cama era pequeña, con sábanas que alguna vez fueron blancas y ahora tenían el color gris del tiempo. Crujía con cada movimiento, como protestando por el peso de tantas historias. Las cortinas estaban raídas, dejando entrar la luz tenue de los faroles de la calle. No fue pasión desenfrenada como en las películas. No hubo ropa arrancada ni besos desesperados contra las paredes. Fue algo más lento, más triste, más verdadero. Fue la necesidad de 2 almas rotas, de sentirse completas, aunque sea por unas horas. Fue el miedo a morir sin haber sido tocado con ternura. Fue la certeza de que el amor, cuando llega en tiempos de guerra, llega con fecha de caducidad, pero no por eso es menos real. Hicieron el amor como si fuera una oración, como si fuera una despedida, como si fuera la última cosa hermosa que harían antes de que el mundo los devorara. Cada caricia era un mensaje que las palabras no podían transmitir. Cada beso, una promesa que sabían que no podrían cumplir. Y cuando terminaron, se quedaron abrazados en la oscuridad, escuchando la lluvia golpear la ventana y los latidos del otro, sin querer que la noche terminara jamás. Después, acostados en la oscuridad, apenas rota por la luz de la calle, ella apoyó la cabeza en su pecho. Él le acarició el cabello húmedo que todavía olía a lluvia, sintiendo la suavidad de los mechones entre sus dedos callosos. Ninguno habló. Las palabras sobraban. Todo lo que necesitaban decir ya lo habían dicho con sus cuerpos, con sus suspiros, con el silencio compartido. En algún momento, él se quedó dormido. Soñó con campos de trigo dorado mecidos por el viento de verano, con una casa blanca en una colina verde, con niños corriendo y riendo bajo el sol. Soñó con una vida que probablemente nunca tendría, pero que en ese momento parecía tan real como la mujer que dormía a su lado. Soñó con paz. Cuando despertó, ella no estaba. La luz gris del amanecer entraba por la ventana sucia, filtrándose a través de las cortinas raídas como dedos espectrales. La cama a su lado estaba fría. Las sábanas arrugadas eran el único testimonio de que ella había existido. Solo quedaba su olor en la almohada, ese perfume a lavanda y a algo más que él no podía nombrar pero que nunca olvidaría. Se levantó despacio, con el corazón pesado como una piedra. Buscó alguna nota en la mesita de noche, algún indicio en el suelo, algo que le dijera que no lo había soñado todo, que ella había sido real. Y entonces lo vio. En el espejo del baño, empañado por la humedad de la noche, ella había escrito con el dedo 3 palabras que cambiarían todo. No me busques. Alejandro se quedó mirando esas palabras hasta que el vapor las borró lentamente, letra por letra, hasta que desaparecieron como si nunca hubieran existido, como ella, como esa noche, como todo lo que pudo haber sido y nunca sería. Se vistió en silencio, cada movimiento mecánico, automático. Recogió su maleta del rincón donde la había dejado la noche anterior. Salió del hotel sin mirar atrás, porque mirar atrás dolía demasiado.
El tren hacia el frente partía en 2 horas. Tenía una guerra que pelear, tenía hombres que liderar, tenía un deber que cumplir, tenía que seguir viviendo aunque una parte de él quisiera quedarse en esa habitación para siempre. Pero mientras caminaba hacia la estación, bajo el cielo gris de Marsella, con el olor a mar y a lluvia llenándole los pulmones, supo que una parte de él se quedaba en esa habitación de hotel barato, una parte que quizás nunca recuperaría, una parte que ni siquiera sabía que tenía hasta que desapareció con ella. La mujer sin nombre se había llevado algo de él, algo que ni siquiera sabía que tenía hasta que ya no estaba. Elena Vargas subió al tren con las manos temblando y el corazón hecho pedazos. No miró atrás. No podía. Si miraba atrás, volvería corriendo a ese hotel, subiría las escaleras de 2 en 2, entraría a esa habitación y le diría su nombre. Le diría todo. Y si volvía, nunca tendría el valor de irse de nuevo. Nunca tendría el valor de hacer lo que necesitaba hacer. Así que mantuvo los ojos fijos en el vagón, en los asientos de madera gastada, en los rostros de otros pasajeros que también huían de algo o hacia algo. Soldados con uniformes arrugados, mujeres con niños dormidos en brazos, ancianos con maletas que contenían toda una vida. Se sentó junto a la ventana en un asiento con el tapizado roto y apoyó la frente contra el vidrio frío. Afuera, Marsella se alejaba lentamente, llevándose consigo la última noche de paz que probablemente tendría en mucho tiempo. Las calles grises pasaban como fotografías borrosas, los edificios con marcas de bombardeos, el mar gris que se perdía en el horizonte, todo desaparecía como un sueño del que no quería despertar, pero del que ya había despertado. Cerró los ojos y lo vio, el hombre sin nombre, sus ojos oscuros que parecían contener tormentas y secretos, su mandíbula fuerte cubierta de una barba de días que le raspaba la piel cuando la besaba, sus manos grandes y callosas que la habían tocado como si fuera algo sagrado, algo precioso, la forma en que la había mirado como si ella fuera la única cosa real en un mundo de fantasmas, como si ella importara. No debería haberlo hecho, no debería haber ido a ese bar. No debería haberse sentado sola, esperando que alguien la encontrara. Pero la soledad era un monstruo hambriento que vivía en su pecho desde hacía meses, y esa noche el monstruo había ganado. Había necesitado sentirse viva, aunque fuera solo por unas horas. Había necesitado que alguien la tocara sin querer algo a cambio. Ahora pagaba el precio. Ahora sentía el vacío donde él había estado, un hueco en el pecho que ninguna guerra podría llenar. Todavía sentía sus manos en su piel, sus labios en su cuello, su voz ronca susurrándole al oído palabras que no eran palabras, solo sonidos de necesidad y ternura. Mientras el tren atravesaba los campos grises de Francia, campos que habían sido verdes antes de que la guerra los tiñera de ceniza, Elena dejó que los recuerdos la invadieran. No los de anoche, los otros. Los que había huido cruzando una frontera a pie en medio de la noche. España. La casa grande de Valencia, con sus paredes blancas y sus patios llenos de naranjos que florecían cada primavera. El olor a azahar que llenaba las habitaciones en abril. Su padre con su bigote impecable y su traje siempre perfecto. Su crueldad disfrazada de tradición, de deber, de es por tu bien. Su madre con los ojos siempre bajos, siempre sumisa, siempre rota, una muñeca hermosa que había olvidado cómo sonreír. Los vestidos caros que nunca pidió, las joyas que nunca quiso, la jaula dorada que había sido su hogar durante 27 años. Te casarás con Rodrigo Hernández. Había dicho su padre esa noche, 6 meses atrás, en el comedor donde las velas parpadeaban sobre la mesa de caoba y las sombras bailaban en las paredes como testigos mudos. Es un buen hombre, tiene tierras, tiene dinero,
Tiene conexiones políticas. Nos sacará de las deudas que tu hermano acumuló antes de morir. Elena lo conocía. Rodrigo Hernández, 43 años, viudo desde hacía 2, con una mirada que le helaba la sangre cada vez que la posaba sobre ella. Manos que había visto golpear a su primera esposa en una fiesta de Navidad, cuando creía que nadie miraba, cuando el vino le había soltado la bestia que escondía bajo los modales refinados. Manos grandes, crueles, que se cerraban en puños cuando algo no le gustaba. «No», había dicho ella. Una sola palabra, pequeña, pero suficiente para romper el silencio de toda una vida. Fue la primera vez que dijo no a su padre. La primera vez que su voz sonó en ese comedor como algo más que un murmullo de asentimiento. La primera vez que se atrevió a existir. Y fue la última. El golpe la tiró al suelo antes de que pudiera verlo venir. El sabor a sangre en su boca, metálico y caliente. El zumbido en sus oídos. La voz de él, fría como el acero, resonando en el comedor silencioso mientras su madre miraba al suelo sin moverse. «Te casarás o te irás de esta casa. No hay otra opción. No hay lugar en esta familia para hijas desobedientes». Elena eligió. Esa noche, mientras todos dormían, mientras la luna llena iluminaba los pasillos de la casa que había sido su prisión, tomó una maleta pequeña con lo esencial. Robó todo el dinero que pudo encontrar en el escritorio de su padre, dinero que de todas formas era de la familia, y ella era familia, aunque él nunca la hubiera tratado como tal, y cruzó la frontera a pie por senderos de montaña que los contrabandistas usaban. Caminó durante días que se convirtieron en semanas. Durmió en graneros abandonados cuando la lluvia caía. Comió lo que encontraba en campos olvidados. Bebió agua de arroyos que bajaban de las montañas. Llegó a Francia más muerta que viva, con los pies sangrando y el alma hecha pedazos, pero libre. Libre. La palabra sabía amarga ahora, sentada en este tren que la llevaba hacia otro tipo de prisión, porque la libertad sin propósito era solo otra forma de encierro. Una prisión sin paredes, pero prisión al fin. Se unió a la Cruz Roja porque necesitaba un motivo para seguir respirando. Aprendió a curar heridas que nunca cicatrizarían, a coser carne desgarrada por metralla, a sostener la mano de hombres que morían lejos de casa, llamando a sus madres con el último aliento. Se convirtió en enfermera porque necesitaba que su vida sirviera para algo, aunque ese algo fuera recoger los pedazos que la guerra dejaba atrás. Y ahora iba al frente, al verdadero frente, donde las bombas caían como lluvia y los gritos nunca cesaban, y la muerte era tan común como el amanecer. Quizás allí encontraría lo que buscaba. Quizás allí la muerte finalmente la encontraría a ella y terminaría con este dolor que no la dejaba en paz. O quizás, y este pensamiento la asustaba más que ningún otro, quizás encontraría una razón para vivir. Tocó sus labios con los dedos. Todavía sentía el sabor de él. Todavía sentía sus manos en su piel. Todavía escuchaba su voz ronca en la oscuridad, susurrándole cosas que no necesitaban ser dichas, porque los cuerpos las decían mejor. «No me busques». Había escrito esas palabras para él, para protegerlo, para protegerse a sí misma. Pero mientras el tren la llevaba hacia lo desconocido, supo que también las había escrito como una mentira, porque ya lo estaba buscando en cada rostro que veía, en cada soldado que subía al tren, en cada sombra que se movía al otro lado de la ventana. Y eso era lo más peligroso de todo. El campamento médico aliado se alzaba como una cicatriz en medio del bosque francés, una herida abierta en la tierra verde que alguna vez había sido hermosa. Alejandro lo vio desde la colina mientras el camión militar se detenía con un chirrido de frenos gastados. Un conjunto de tiendas de lona verde oliva organizadas en filas irregulares. Camiones destripados convertidos en quirófanos improvisados.
alambre de púas rodeando el perímetro como los brazos de un gigante protector. El humo de las cocinas de campaña se mezclaba con el olor a antiséptico y a algo más oscuro que prefería no nombrar, algo que ya conocía de otras guerras, de otras batallas. Había llegado. Después de 3 días de viaje agotador, en camiones que se rompían cada pocas horas, de trenes atestados de soldados silenciosos que miraban al vacío, de caminos destruidos por bombardeos recientes, donde los cráteres eran tan comunes como los árboles. Finalmente había llegado al lugar donde pasaría los próximos meses, o el resto de su vida, lo que durara menos. El coronel Víctor Salazar lo esperaba en la entrada principal del campamento, de pie, junto a la barrera de madera, como si llevara horas ahí. Era un hombre de 50 años, con el rostro curtido por el sol y el viento, el cabello completamente blanco que alguna vez debió ser negro azabache, y unos ojos grises que habían visto demasiadas guerras para sorprenderse con nada. Tenía cicatrices en las manos que contaban historias que probablemente nunca compartiría con nadie. «Capitán Mendoza», dijo extendiendo la mano con firmeza militar, «lo esperábamos ayer». «El puente de Saint-Michel estaba destruido, coronel. Bombardeo nocturno. Tuvimos que dar un rodeo de 40 kilómetros por caminos que apenas merecían el nombre». El coronel asintió sin expresión. En tiempos de guerra, los retrasos eran tan comunes como las muertes. Nadie los cuestionaba porque no había sentido en cuestionar lo inevitable. «Venga, le mostraré el campamento. Necesita conocer el terreno antes de que anochezca». Caminaron entre las tiendas mientras el coronel explicaba la situación con voz monótona, como quien recita una letanía que ha repetido demasiadas veces hasta perder el significado de las palabras. 300 soldados heridos en rotación constante, algunos llegando cada hora del día y la noche. 20 enfermeras, la mitad de ellas voluntarias sin experiencia real de guerra. Niñas que habían creído que ayudar era algo limpio y bonito hasta que vieron la primera amputación. Suministros médicos escasos que nunca alcanzaban para todos, que obligaban a elegir quién merecía vivir y quién no. Moral baja que se hundía más cada semana que pasaba sin noticias de victoria. Ataques alemanes cada vez más frecuentes en los perímetros cercanos, patrullas que se acercaban de noche como lobos rodeando un rebaño. «Su trabajo será mantener el orden», dijo Salazar mientras pasaban junto a una tienda donde un hombre gritaba de dolor mientras lo operaban sin anestesia suficiente. «Coordinar las evacuaciones cuando sea posible, proteger el perímetro de intrusos, asegurarse de que los médicos y enfermeras puedan trabajar en paz». ¿Alguna pregunta? Miles. Pero Alejandro solo negó con la cabeza. Las preguntas podían esperar. La acción no. «Bien, ahora le presentaré al equipo médico. Necesita conocer a las personas con las que trabajará». Entraron en la tienda principal de enfermería. El olor a éter golpeó a Alejandro como un puño en el estómago, mezclado con el olor metálico de la sangre fresca y el sudor del miedo. Había camas improvisadas a ambos lados del pasillo central, la mayoría ocupadas por hombres vendados que miraban al techo con ojos vacíos. Algunos gemían bajito, otros estaban en un silencio terrible que era peor que cualquier grito. El silencio significaba que ya no tenían fuerzas para gritar, que se habían rendido. Doctora Martín, enfermera Dubois, enfermera Logan. El coronel iba presentando a cada miembro del equipo médico mientras caminaban por el pasillo central, señalando rostros cansados que apenas levantaban la vista de su trabajo. Alejandro asentía, estrechaba manos sudorosas y frías, memorizaba nombres y rostros que intentaría no olvidar aunque sabía que muchos desaparecerían pronto. Su mente funcionaba en piloto automático, clasificando información,
evaluando recursos disponibles, calculando estrategias de supervivencia. Era lo que hacía, era lo que sabía hacer, era lo único que lo mantenía cuerdo, hasta que la vio. Estaba de espaldas, organizando suministros en un estante de madera tosca cerca del fondo de la tienda. Vestía el uniforme blanco de enfermera, manchado de sangre seca en las mangas y el delantal. Su cabello castaño estaba recogido bajo una cofia blanca, pero algunos mechones rebeldes escapaban exactamente igual que aquella noche en el bar de Marsella. El mundo se detuvo. Su corazón dejó de latir por un instante que pareció una eternidad. «Y esta es la enfermera Vargas», dijo el coronel sin notar que algo había cambiado en el aire, que el tiempo se había detenido. «Llegó esta mañana de Marsella. Viene de Valencia originalmente. Tiene excelentes referencias de la Cruz Roja». Ella se dio vuelta, sus ojos se encontraron, el tiempo se congeló por completo. El ruido del campamento desapareció, los gemidos de los heridos, las órdenes de los médicos, el zumbido constante de la guerra en la distancia, todo se desvaneció como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Solo existían ellos dos, mirándose a través de un abismo de 3 días y una eternidad. Alejandro vio el reconocimiento instantáneo en sus ojos oscuros. Vio el shock que la hizo palidecer, el miedo que tensó su mandíbula y algo más que no supo nombrar pero que le quitó el aliento. Vio cómo sus manos se cerraron en puños a los costados, cómo su pecho dejó de moverse por un instante, cómo sus labios se abrieron sin emitir sonido. Ella lo había reconocido. Por supuesto que lo había reconocido. ¿Cómo no iba a reconocer al hombre con quien había compartido la noche más intensa de su vida, la noche que había jurado olvidar? Pero su voz, cuando habló, fue perfectamente neutra, perfectamente profesional, perfectamente falsa. La voz de una actriz que ha ensayado su papel 1000 veces. «Capitán», dijo, extendiendo la mano con una firmeza que contradecía el temblor casi imperceptible en sus dedos. «Bienvenido al campamento. Espero que su estancia aquí sea productiva». Alejandro tomó su mano. La sintió temblar bajo sus dedos como un pájaro atrapado. Sintió el pulso acelerado en su muñeca, el calor de su piel a través del frío profesional, la electricidad que pasaba entre ellos como una corriente invisible. Sintió todo lo que ella intentaba esconder detrás de esa máscara de indiferencia. «Enfermera Vargas», respondió, y su voz sonó extraña incluso para él, como si viniera de muy lejos, de otro mundo. «Es un placer conocerla». Mentira. No era un placer, era una tortura. Era el destino burlándose de él con crueldad infinita, mostrándole que no había escapatoria, que el fantasma de esa noche lo perseguiría hasta el final de la guerra, o hasta el final de su vida, lo que llegara primero. El coronel seguía hablando, explicando protocolos y horarios y reglas, pero Alejandro no escuchaba. Solo podía mirarla, solo podía recordar, solo podía sentir el peso de todo lo que no habían dicho y nunca dirían. «No me busques», había escrito ella en el espejo empañado, y él no la había buscado, había respetado su deseo, su decisión, su silencio, pero el destino, cruel como siempre, se la había puesto enfrente de todos modos, como si el universo estuviera riéndose de ambos. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de tortura exquisita, un baile elaborado de evitación y deseo contenido. Elena y Alejandro se evitaban con la precisión de 2 planetas en órbitas opuestas, girando alrededor del mismo Sol, pero sin tocarse jamás, sin acercarse más de lo estrictamente necesario. Cuando ella entraba al comedor con su bandeja de comida, él terminaba rápidamente y salía. Cuando él pasaba por la tienda de enfermería para inspecciones, ella encontraba algo urgente que hacer en el otro extremo. Algo que requería toda su atención.
Cuando sus caminos se cruzaban inevitablemente en los pasillos estrechos entre las tiendas, intercambiaban saludos corteses, miradas vacías, palabras que no decían nada de lo que realmente querían decir. Pero el campamento era pequeño, demasiado pequeño para esconderse de alguien que ocupaba todos tus pensamientos. Y las noches eran largas, demasiado largas para olvidar lo que querías olvidar. Elena descubrió, con una mezcla de horror y algo más que se negaba a nombrar, que su tienda estaba junto a la de él. Solo una lona delgada y unos metros de aire frío los separaban. Podía escucharlo moverse en las noches de insomnio, el crujido de su catre cuando se daba vuelta, su tos cuando el frío entraba por las rendijas, sus murmullos en sueños. Palabras que no alcanzaba a entender, pero que sonaban como súplicas. Podía imaginarlo acostado a metros de distancia, mirando el mismo techo de tela, pensando los mismos pensamientos prohibidos que ella pensaba. Algunas noches, cuando el insomnio la vencía y el silencio del campamento era roto, solo por el viento entre los árboles, se quedaba perfectamente quieta en la oscuridad, escuchando su respiración a través de la lona, contando los segundos entre cada inhalación como si fueran latidos de su propio corazón, y se odiaba por ello, se odiaba por querer lo que no podía tener. Alejandro, por su parte, había desarrollado una nueva rutina diseñada para agotarse hasta el punto de no poder pensar en nada que no fuera el siguiente paso. Se despertaba antes del amanecer, cuando el campamento todavía dormía, y solo los centinelas vigilaban entre la niebla, y hacía ejercicio hasta que los músculos le ardían y el sudor le empapaba la camisa. Corría por el perímetro, hacía flexiones hasta que los brazos le temblaban. Cualquier cosa que quemara la energía que de otra forma se convertiría en pensamiento. Luego se sumergía en el trabajo hasta que el agotamiento le nublaba la mente, revisando perímetros, entrenando soldados nuevos, organizando evacuaciones de heridos graves. Cualquier cosa para no pensar en ella. Cualquier cosa para no recordar el sabor de sus labios. Pero los recuerdos no obedecían órdenes. Llegaban sin permiso, en los momentos más inesperados, como emboscadas de su propia mente. La veía inclinada sobre un soldado herido, suturando una herida con manos firmes y concentración absoluta, y recordaba esas mismas manos acariciando su espalda en la oscuridad de aquella habitación de hotel, dejando rastros de fuego en su piel. La veía caminando hacia el río con un balde de ropa sucia, el sol de la tarde iluminando su cabello con reflejos dorados, y recordaba la curva de su cuello bajo la luz de las velas, la forma en que había suspirado cuando él la besó justo ahí. La veía sonriendo a otro enfermero, una sonrisa amable y profesional que no alcanzaba sus ojos, y sentía un nudo en el estómago que se negaba a nombrar, pero que reconocía perfectamente. Celos. Era absurdo sentir celos. No tenía derecho. Ella no era suya. Nunca lo había sido. Solo habían compartido una noche, un momento robado al tiempo, un paréntesis en medio del caos. Nada más. Nada que justificara este dolor constante. Entonces, ¿por qué dolía tanto verla vivir su vida como si él no existiera? Margot Dubois fue la primera en notar lo que pasaba entre ellos, porque Margot lo notaba todo. Era una enfermera francesa de 40 años, con el cabello rubio siempre despeinado bajo la cofia, que nunca se quedaba en su lugar. Manos que habían curado miles de heridas y enterrado a demasiados pacientes, y una lengua que no conocía filtros porque la vida le había enseñado que la diplomacia era un lujo que no se podía permitir. Había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial siendo apenas una adolescente, trabajando en hospitales de campaña mientras sus compañeras de escuela jugaban con muñecas. Había sobrevivido a 2 maridos que murieron en trincheras diferentes, uno en Verdún
y otro en el Somme, y a suficientes tragedias personales como para llenar varios libros. Sabía reconocer el amor cuando lo veía, y lo que veía entre Helena y el capitán era amor del más peligroso, el que se niega a sí mismo. «Tú lo miras», le dijo a Helena una noche mientras lavaban instrumentos quirúrgicos en silencio bajo la luz tenue de una lámpara de aceite que parpadeaba con cada ráfaga de viento. Helena se tensó visiblemente. Sus manos se detuvieron sobre el bisturí que estaba limpiando, los nudillos blancos por la presión. ¿A quién? Al capitán. Lo miras como quien mira agua en el desierto, como si fuera la única cosa que pudiera salvarte del calor que te consume por dentro. No sé de qué hablas. Margot soltó una risa seca, la risa de alguien que ha visto demasiado para creer en mentiras, especialmente las que nos contamos a nosotros mismos. Niña, tengo ojos que todavía funcionan, y los tuyos se van hacia él cada vez que entra en una habitación. Lo buscan antes de que tu cabeza sepa que lo está buscando. Tu cuerpo lo encuentra, aunque tu mente intente ignorarlo. ¿Qué pasó entre ustedes? Y no me digas que nada, porque reconozco la tensión sexual a kilómetros de distancia. Nada, quiso decir Helena. La mentira estaba lista en su lengua, pulida por semanas de práctica, pero la palabra se atascó en su garganta como un hueso que no podía tragar ni escupir. Nos conocimos antes, admitió finalmente, rendida ante los ojos que la atravesaban. En Marsella, la noche antes de partir hacia aquí. Margot silbó bajo, un sonido que contenía comprensión y algo parecido a la compasión. ¿Y qué pasó esa noche? Y nada, dijo Helena con voz hueca. Fue una noche, solo una noche entre desconocidos. Acordamos no saber nuestros nombres para no tener que buscarnos, para no tener que llorarnos si moríamos. Acordamos olvidarnos al amanecer. ¿Y cómo va eso de olvidarse? Helena no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio era respuesta más que suficiente. Margot le puso una mano en el hombro, un gesto de consuelo maternal que Helena no sabía que necesitaba hasta que lo sintió. El corazón no entiende de acuerdos, niña. El corazón quiere lo que quiere, sin importar lo que la cabeza haya decidido, y el tuyo, claramente, quiere al capitán. «No puedo quererlo», dijo Helena, su voz quebrada. «Estamos en medio de una guerra donde cualquiera puede morir mañana. Él es mi superior oficial. Si alguien se entera de lo que pasó entre nosotros, de lo que siento...» «¿Qué? ¿Te van a fusilar por amar?» Margot negó con la cabeza. «Hay cosas peores que el amor, Helena. Créeme, he visto suficiente muerte para saber que el único pecado verdadero es desperdiciar la vida que tenemos, y tú la estás desperdiciando pretendiendo que no sientes lo que sientes». Helena siguió lavando instrumentos en silencio, pero las palabras de Margot se quedaron con ella como una semilla plantada en tierra fértil, esperando el momento de germinar. El bombardeo llegó sin aviso, como llegan siempre las peores cosas en la guerra. Era medianoche. La luna llena iluminaba el campamento con luz plateada que hacía brillar las tiendas de lona como fantasmas alineados. Helena estaba en la tienda de enfermería, cambiando vendajes a un soldado joven que había perdido la pierna derecha 3 días antes y todavía no lo había aceptado. Todavía buscaba su pierna con la mano en sueños. El silencio de la noche era casi pacífico, roto solo por el sonido de la respiración de los heridos y el susurro del viento entre los árboles. Y entonces el mundo explotó. El silbido de las bombas rasgó el aire como el grito de un demonio, seguido del estruendo de las explosiones que sacudieron la tierra hasta sus cimientos. El suelo tembló bajo sus pies como si fuera líquido. Las lámparas de aceite se balancearon violentamente y algunas cayeron derramando fuego. Los frascos de medicamentos cayeron de los estantes con estrépito de cristal roto. Los heridos despertaron gritando, algunos tratando de levantarse,
otros paralizados por el terror. «¡Todos al refugio!», ordenó alguien con voz que se quebraba de miedo, pero la voz se perdió entre el caos de explosiones y gritos. Helena se levantó, pero el soldado sin pierna la agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan débil, tan destrozado. «No me dejes», suplicó, con ojos de animal asustado, las pupilas tan dilatadas que el iris había desaparecido. Por favor, no me dejes aquí solo». «No te voy a dejar», le prometió, su voz firme, aunque su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. «Pero tenemos que movernos ahora». Lo ayudó a levantarse, soportando casi todo su peso sobre sus hombros. Era más pesado de lo que parecía, y el esfuerzo le quemaba los músculos de la espalda y las piernas, pero no lo soltaría, no dejaría a nadie atrás. Caminaron hacia la salida mientras las bombas seguían cayendo, cada vez más cerca, cada vez más fuertes. El aire se llenó de polvo y humo que ardía en los pulmones. El ruido era ensordecedor, un martilleo constante que hacía imposible pensar. Una explosión cercana, demasiado cercana, la tiró al suelo. El mundo se volvió ruido blanco y polvo y oscuridad total. Helena sintió el impacto en todo el cuerpo, cada hueso sacudido, el sabor a tierra y a sangre en la boca, el zumbido en los oídos que ahogaba todo lo demás. Intentó levantarse, pero algo la presionaba contra el suelo, algo cálido y pesado que la aplastaba, pero no la lastimaba. No era escombro, era un cuerpo. Alejandro se había lanzado sobre ella en el último segundo, cubriéndola con su propio cuerpo, mientras las bombas caían, usando su espalda como escudo contra la metralla que volaba por el aire. Quedaron así, en el suelo húmedo de sangre y tierra, mientras el infierno rugía a su alrededor. Ella sentía su corazón latiendo contra su espalda, rápido y fuerte como un tambor de guerra. Sentía su aliento caliente en su cuello, entrecortado por el esfuerzo y el miedo. Sentía sus brazos rodeándola, protegiéndola como si fuera lo único que importaba en un mundo que se desmoronaba. Finalmente, el silencio. Un silencio denso, pesado, lleno de polvo que flotaba en el aire y humo que ardía los ojos, y el eco de los gritos que todavía resonaban, aunque ya habían terminado. Alejandro se movió primero. Se levantó despacio sin soltar su mano, mirándola con ojos que buscaban heridas. «¿Estás herida?». Su voz era ronca, urgente, llena de un miedo que no intentaba ocultar. «¿Te lastimaste? ¿Puedes moverte?». Helena negó con la cabeza. No confiaba en su voz. No confiaba en nada excepto la mano que sostenía la suya. Se miraron. En la oscuridad del caos, entre el polvo que caía como nieve gris, sus ojos se encontraron y sostuvieron. Todo lo que no habían dicho en semanas pasó entre ellos en ese instante. Todo el deseo que habían negado, todo el miedo que los mantenía separados, toda la necesidad desesperada de tocarse, de estar cerca, de no estar solos nunca más. Alejandro levantó la mano libre. Con dedos que temblaban, le quitó un pedazo de escombro del cabello manchado de polvo. Sus dedos rozaron su mejilla, dejando un rastro de fuego que ninguna bomba podría igualar. Helena. Era la primera vez que decía su nombre desde aquella noche en Marsella. La primera vez que lo decía sabiendo quién era ella, sabiendo todo lo que había entre ellos. Ella cerró los ojos. Sintió las lágrimas queriendo escapar. Lágrimas de alivio, de miedo, de algo más grande que ambos. «No», susurró. «Aquí no. Ahora no. No podemos». «¿Cuándo entonces?», preguntó él, y había una desesperación en su voz que ella reconocía porque la sentía también. «¿Cuándo, Helena?». No tenía respuesta. Quizás nunca la tendría. El caos los reclamó con su urgencia implacable. Había heridos que atender, muertos que contar, orden que restaurar. Se separaron sin más palabras, cada uno volviendo a su deber, a su papel en esta guerra que no daba tregua. Pero algo había cambiado.
El muro entre ellos tenía ahora una grieta, y las grietas, con el tiempo, siempre crecen. La náusea llegó 2 semanas después del bombardeo, y con ella llegó la verdad que Elena no quería enfrentar. Al principio, la atribuyó al estrés constante que nunca terminaba, a la mala comida del campamento que sabía a cartón, al agotamiento de trabajar turnos de 16 horas sin descanso real. Pero cuando los vómitos matutinos se volvieron rutina, cuando ciertos olores empezaron a revolverle el estómago sin razón, cuando contó los días desde su último sangrado, 1, 2, 3 veces, esperando haberse equivocado, supo la verdad. No era enfermedad, era vida. Margot la encontró detrás de la tienda de suministros al amanecer, temblando después de vomitar en silencio para que nadie la oyera, con la cara pálida como la cera y los ojos llenos de lágrimas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó sin preámbulos, porque Margot nunca había sido mujer de rodeos ni de mentiras piadosas. Elena se limpió la boca con el dorso de la mano. Quería mentir, pero las palabras se negaron a salir. 6 semanas, susurró finalmente. Quizás 7, desde Marsella. Es de él. No era una pregunta, era una confirmación. Elena asintió, incapaz de hablar. ¿Se lo vas a decir? No. Elena, tiene derecho a saber que va a ser padre. No quiero que esté conmigo por obligación. Su voz se quebró como cristal. No quiero que me mire y vea una carga, un problema que resolver. No quiero que se case conmigo porque tiene que hacerlo, porque el honor lo exige. Prefiero criarlo sola. Prefiero 1000 veces la soledad que la lástima. ¿Prefieres mentirle entonces? ¿Prefieres que nunca sepa que tiene un hijo en este mundo? Elena no respondió. No podía. Margot suspiró profundamente, el suspiro de alguien que ha visto demasiado sufrimiento causado por secretos. Es tu decisión, y la respetaré. No voy a contarle si no quieres. Pero te lo digo como amiga, como la mejor amiga que tienes en este infierno. Los secretos siempre salen a la luz, y cuando salen, duelen más que la verdad que intentaban esconder. Elena lo sabía. Por Dios que lo sabía. Pero el miedo era más fuerte que la razón, más fuerte que el amor, más fuerte que todo. Así que siguió trabajando como si nada hubiera cambiado. Siguió atendiendo heridos, cosiendo carne desgarrada, sosteniendo manos de hombres que morían. Siguió evitando a Alejandro durante el día y pensando en él durante la noche. Siguió escondiendo las náuseas matutinas, el cansancio que la agotaba, el terror que crecía junto con la vida en su vientre. Y siguió mintiendo. A todos. A él, a sí misma. La noticia del soldado atrapado llegó 3 semanas después, y con ella llegó el momento de la verdad. Un soldado había quedado atrapado en zona enemiga. Julián Moreno, 19 años, herido en el abdomen durante una patrulla de reconocimiento que salió terriblemente mal. Su unidad había tenido que retirarse bajo fuego enemigo, dejándolo atrás porque no podían cargarlo. Estaba escondido en una trinchera abandonada a 10 kilómetros del campamento, en territorio infestado de patrullas alemanas. «No podemos enviar un equipo de rescate», dijo el coronel Salazar en la reunión de oficiales, su voz cansada pero firme. «Es demasiado arriesgado. Perderíamos más hombres de los que salvaríamos». Elena estaba afuera de la tienda de mando, escuchando a través de la lona. Conocía a Julián. Había sido su paciente 2 meses atrás, cuando llegó con una herida de metralla en el hombro. Mientras lo cosía, él le había mostrado una foto arrugada de su novia. María se llamaba. Tenía el cabello negro y una sonrisa que iluminaba la imagen borrosa. Estaba cosiendo su vestido de novia, esperándolo en un pueblo pequeño de Andalucía. «Cuando vuelva me caso», le había dicho Julián, con una sonrisa que no conocía el miedo, la sonrisa de quien todavía cree que el mundo es justo y los buenos siempre ganan.
Ya verá, enfermera, voy a volver. Y ahora estaba muriendo solo en una trinchera, mientras los hombres que deberían salvarlo decidían que no valía el riesgo. Elena entró a la tienda de mando sin pedir permiso. «Yo iré», dijo. Y todo cambió. Elena caminó durante horas por el bosque oscuro, cada paso un acto de fe, cada minuto una eternidad. Encontró a Julián al amanecer, más muerto que vivo. Lo operó con lo que tenía, lo mantuvo vivo con voluntad pura. Y entonces escuchó las voces en alemán. Estaba atrapada, sin escape, con un hijo creciendo dentro de ella que nunca conocería a su padre. Cerró los ojos. Y entonces lo escuchó. Disparos. No de los alemanes, sino de atrás. Alejandro había venido por ella. Había desobedecido órdenes, había arriesgado su vida, había cruzado territorio enemigo solo, porque Margot le había contado la verdad. Lo encontró herido, sangrando, pero vivo. «Eres un idiota», sollozó, «un completo idiota». «Pero soy tu idiota», respondió él, «y el padre de tu hijo». «¿Cómo?» «Margot me dijo todo, que ibas a irte sin decirme, que ibas a arriesgar tu vida y la de nuestro hijo sin darme la oportunidad de amarte como mereces». Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. «No quería que te sintieras obligado». «¿Obligado?» Él casi rió a pesar del dolor. «Elena, te amé desde la primera noche. Te amé cuando escribiste esas palabras en el espejo. Te amé cuando fingí no conocerte. Te amo ahora, con bala en el hombro y alemanes alrededor. Esto no es obligación, esto es destino». Ella lo besó, en medio de la guerra, de la muerte, del caos. Lo besó como debió haberlo besado aquella mañana en Marsella. «Te amo», susurró contra sus labios. «Te amo», respondió él. «A ti y a nuestro hijo, a nuestra familia». Volvieron juntos. Se casaron una tarde de mayo. El bebé creció en su vientre mientras la guerra seguía rugiendo alrededor, pero ya no les importaba, porque habían aprendido la lección más importante que la guerra puede enseñar. El amor no espera al momento perfecto. El amor nace cuando nace, en medio del caos, entre extraños, en una noche sin nombres, y cuando es verdadero, sobrevive, siempre sobrevive. Fin. El camino de regreso fue largo y difícil, pero lo hicieron juntos, como debió ser desde el principio. Alejandro caminaba apoyándose en Elena, su brazo bueno sobre los hombros de ella, mientras el herido sangraba a través de las vendas improvisadas. Julián iba en una camilla hecha con ramas y la chaqueta de Alejandro, todavía inconsciente pero con pulso estable, gracias a la cirugía que Elena había realizado con las manos temblando pero firmes. Cada paso era un esfuerzo monumental. El bosque parecía interminable. Los árboles se repetían como en una pesadilla, y el sonido de la artillería lejana les recordaba constantemente que el peligro no había terminado. Pero siguieron adelante, porque no había otra opción, porque rendirse no era una palabra que ninguno de los dos conociera, y mientras caminaban bajo las estrellas que empezaban a desvanecerse con el amanecer, finalmente hablaron. Por primera vez desde aquella noche en Marsella, hablaron de verdad, sin máscaras, sin mentiras, sin miedo. Elena le contó todo lo que había callado durante meses. Le habló de España, de la Casa Grande de Valencia, que había sido su prisión dorada durante 27 años. Le habló de su padre con su crueldad disfrazada de tradición, de su madre que había olvidado cómo sonreír, del hermano que murió dejando deudas que ella tendría que pagar con su cuerpo. Le habló de Rodrigo Hernández y sus manos crueles, del golpe que la tiró al suelo, de la noche que huyó con una maleta y el corazón roto. «Aprendí que amar era perder», dijo mientras el sol empezaba a pintar el horizonte de rosa. «Que confiar era ser traicionada. Que necesitar a alguien era darle poder para destruirte.
Mi padre me enseñó que el amor de un hombre siempre viene con condiciones, con cadenas, con jaulas. ¿Y ahora?, preguntó él, su voz suave a pesar del dolor que le quemaba el hombro. Ahora pienso que quizás estaba equivocada. Quizás el amor no es perder, quizás es encontrar. Encontrar a alguien que te ve como eres, con todas tus cicatrices, y decide quedarse de todos modos. Alejandro le contó sobre la emboscada que lo perseguía en pesadillas. Le habló de los hombres de su unidad, 17 soldados que habían confiado en él para llevarlos a casa. Le habló del día que caminaron hacia una trampa que él debería haber visto, de los disparos que vinieron de todas partes, de los gritos que todavía escuchaba cuando cerraba los ojos. Le habló de ser el único sobreviviente, de cargar esa culpa como una piedra en el pecho. Creía que si amaba a alguien, esa persona moriría, confesó, su voz quebrándose. Que estaba maldito, que todos los que se acercaban a mí terminaban muertos. Por eso me alejé de ti en el campamento. Por eso fingí no sentir nada, porque tenía miedo de que mi amor fuera una sentencia de muerte. ¿Y ahora? Ahora pienso que si no te amo, soy yo quien muere. Por dentro. Morir de soledad es peor que morir de una bala, Elena. Y yo estaba muriendo cada día que pasaba fingiendo que no te necesitaba. Llegaron al campamento cuando el sol ya estaba alto en el cielo. Los vieron desde lejos, 3 figuras emergiendo del bosque como fantasmas que vuelven del infierno. Un soldado dio la voz de alarma y pronto todo el campamento estaba en movimiento. Fueron recibidos como héroes, aunque ninguno de los dos se sentía heroico. Solo cansados, solo vivos, solo juntos, solo completos por primera vez en mucho tiempo. El coronel Salazar los esperaba con el ceño fruncido, pero los ojos brillantes de algo que podría haber sido admiración. Capitán Mendoza abandonó su puesto sin autorización. Sí, señor. Desobedeció órdenes directas. Sí, señor. Y salvó a 2 personas que habrían muerto sin su intervención. Silencio. Salazar miró a Elena, luego al vientre de Elena, que bajo el uniforme sucio empezaba a mostrar una curva casi imperceptible. Entendió lo que nadie le había dicho, porque Salazar siempre entendía más de lo que dejaba ver. Vaya a la enfermería, capitán, que le traten esa herida. Había algo parecido a una sonrisa en sus labios agrietados. Mañana discutiremos su insubordinación. O quizás no la discutamos en absoluto. Ambos sabían que no habría castigo. No esta vez. Quizás nunca. Esa noche, después de que los médicos hubieran extraído la bala del hombro de Alejandro y vendado la herida con manos expertas, después de que Elena hubiera comprobado 3 veces que Julián seguía estable, después de que el campamento hubiera vuelto a su rutina de supervivencia, Alejandro entró a la tienda de Elena sin pedir permiso. Ella lo esperaba. No hablaron. No necesitaban hacerlo. Él se acostó a su lado en el catre estrecho que crujía bajo su peso combinado. La rodeó con su brazo bueno y puso la mano sobre su vientre, donde crecía la promesa de un futuro. ¿Tienes miedo?, susurró ella en la oscuridad. Aterrorizado, admitió él. Pero es un miedo diferente. Antes tenía miedo de amar, ahora tengo miedo de no amarte lo suficiente, de no ser el padre que nuestro hijo merece, de no poder protegerlos de todo lo malo que hay en el mundo. No puedes protegernos de todo. Lo sé, pero puedo intentarlo. Puedo estar ahí. Puedo elegirte cada día, cada momento, cada vez que el miedo me diga que huya. ¿Y si la guerra nos separa? Entonces te buscaré en cada campamento, en cada hospital, en cada rincón de este mundo destrozado, y cuando te encuentre no te volveré a soltar. Elena sonrió en la oscuridad, la primera sonrisa real en meses. Pensé que acordamos no buscarnos. Rompí ese acuerdo la noche que salté sobre ti durante el bombardeo.
Y lo rompí de nuevo cuando crucé territorio enemigo para encontrarte. Algunos acuerdos están hechos para romperse. ¿Y el acuerdo de no saber nuestros nombres? Me llamo Alejandro Rafael Mendoza. Nací en un pueblo pequeño de México hace 32 años. Me gusta el café solo, odio las mañanas, y estoy perdidamente enamorado de una enfermera española que tiene la costumbre de caminar hacia el peligro cuando debería correr en dirección contraria. Elena rió, una risa pequeña que le brotó del pecho como agua de un manantial. Me llamo Elena Cristina Vargas. Nací en Valencia hace 27 años. Me gusta el vino tinto, detesto la crueldad disfrazada de tradición y estoy completamente enamorada de un capitán mexicano que tiene la costumbre de arriesgar su vida por personas que no se lo piden. Encantado de conocerte finalmente, Elena Cristina Vargas. El placer es mío, Alejandro Rafael Mendoza. Por primera vez en meses, ambos durmieron en paz. Se casaron una tarde de mayo, cuando las flores silvestres empezaban a brotar entre los cráteres de las bombas y el aire olía a esperanza. La ceremonia fue simple, casi improvisada. El padre del campamento, un hombre viejo que había visto demasiadas bodas de guerra y demasiados funerales, pronunció las palabras con voz temblorosa pero sincera. Margot fue testigo, llorando sin vergüenza mientras sostenía un ramo de flores que había recogido esa mañana. El coronel Salazar dio su bendición con un apretón de manos y un murmullo que podría haber sido «Cuídense el uno al otro». Julián, ya recuperado y con una carta de María en el bolsillo, sonreía desde su silla de ruedas. No hubo vestido blanco, ni flores importadas, ni música de orquesta. Solo uniformes gastados, manos entrelazadas y el olor a antiséptico que nunca abandonaba el campamento. Pero cuando Alejandro la miró y dijo, «Acepto», Elena supo que ninguna boda lujosa habría significado más que este momento. «En la guerra y en la paz», prometió él, sus ojos oscuros brillando con lágrimas que no derramaría. «En la vida y en la muerte, hasta que el destino nos encuentre de nuevo». «Hasta que el destino nos encuentre de nuevo», repitió ella, y esta vez las palabras no eran una despedida sino una promesa. Se besaron mientras las bombas sonaban a lo lejos como fuegos artificiales macabros, y nadie pensó que era inapropiado. En tiempos de guerra, el amor se celebra donde y cuando puede. Los meses que siguieron fueron una mezcla extraña de terror y felicidad. La guerra continuaba su marcha implacable, pero dentro de su pequeño universo, Elena y Alejandro habían encontrado paz. El vientre de Elena crecía semana a semana, una curva cada vez más pronunciada bajo uniformes que ya no cerraban. Ella seguía trabajando, negándose a detenerse porque las manos que curaban eran necesarias, pero ahora Alejandro siempre estaba cerca, velando, protegiendo, amando sin palabras. «Deberías descansar», le decía cada día, a veces 2 veces al día. «Descansaré cuando nazca el bebé», respondía ella cada vez. «Y después descansaré cuando termine la guerra. Y después de eso, quizás me tome un día libre». Él se reía, y ella se reía con él, y por unos momentos el mundo era solo ellos dos, y la vida que crecía entre ambos. Una tarde de julio, cuando el sol de verano calentaba las tiendas hasta hacerlas insoportables, Elena se sentó en una piedra mirando el horizonte donde el cielo se teñía de naranja y rosa. Alejandro la encontró así, con las manos sobre el vientre redondo y una sonrisa en los labios. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose a su lado con el cuidado de quien tiene un tesoro que proteger. «En aquella noche en el bar, en lo que pensaste cuando me viste por primera vez». Él sonrió, recordando. «Pensé que eras lo más hermoso que había visto en mucho tiempo. Y pensé que te olvidaría al amanecer, que sería solo un recuerdo más entre tantos.
¿Y lo hiciste? ¿Me olvidaste? Claramente no. Se rió. Intenté olvidarte cada día durante semanas. No funcionó. Ella rió con él, y el bebé pateó como si también quisiera participar en la conversación. ¿Lo sentiste?, preguntó Elena, tomando su mano y poniéndola sobre el punto donde el movimiento era más fuerte. Alejandro se quedó quieto, sintiendo la vida moverse bajo sus dedos. Una patada pequeña, apenas perceptible, pero real, tan real como el amor que sentía, tan real como el miedo que ya no lo controlaba. «Creo que quiere conocernos», susurró. «Pronto lo hará». «¿Tienes miedo?» «Un poco». «¿Tú?» «Mucho, pero es un miedo bueno, el miedo de quien tiene algo precioso que perder y hará todo lo posible por no perderlo». Se quedaron en silencio, viendo cómo el sol se escondía detrás de las montañas, pintando el mundo de colores que parecían imposibles en medio de tanta destrucción. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó ella finalmente. Alejandro pensó durante un momento que pareció eterno. «Si es niño, Santiago, como mi abuelo, que murió creyendo que el mundo podía ser mejor y luchando para que así fuera». «¿Y si es niña?». Él la miró con ojos que contenían todo el amor del mundo. «Esperanza, porque eso es lo que me devolviste. Esperanza de que la vida vale la pena vivirse, de que el amor existe incluso en medio del infierno, de que mañana puede ser mejor que hoy». Elena sintió las lágrimas en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o de tristeza. Eran lágrimas de algo que había olvidado cómo se sentía: felicidad, plenitud, hogar. «Esperanza», repitió saboreando el nombre. «Me gusta». Se besaron mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía. En algún lugar del horizonte, la guerra seguía rugiendo con su furia interminable. El mundo seguía en llamas, los hombres seguían muriendo, las bombas seguían cayendo. Pero ahí, en ese momento robado al caos, dos corazones que se habían encontrado por casualidad y elegido por amor, latían al mismo ritmo. El bebé pateó de nuevo, como aprobando, como diciendo: «Estoy aquí, estoy vivo, estoy esperando conocerlos». Y Elena supo, con una certeza que no necesitaba explicación ni pruebas, que todo iba a estar bien. No porque la guerra fuera a terminar pronto, no porque el peligro hubiera pasado, no porque el futuro estuviera garantizado, sino porque ya no estaba sola, porque había encontrado a alguien que la veía, realmente la veía, con todas sus cicatrices y todos sus miedos, y había decidido quedarse, porque el amor que habían construido no era perfecto, no era de cuento de hadas, pero era real y verdadero y suyo, porque el amor, cuando es verdadero, no necesita promesas de eternidad ni garantías de final feliz. Solo necesita el coraje de elegir una y otra vez a la misma persona, de levantarse cada mañana y decidir: «Hoy te elijo a ti, mañana te elegiré de nuevo». Y ella lo elegía. Lo elegiría siempre, en la guerra y en la paz, en la vida y en la muerte, en las noches de bombardeos y en las mañanas de sol, en los momentos de miedo y en los momentos de alegría, hasta que el destino los encontrara de nuevo. Porque a veces el amor no nace en el momento correcto, en el lugar correcto, con las palabras correctas. A veces el amor nace en medio del caos, entre extraños que no quieren saber sus nombres, en una noche de lluvia en un bar de puerto. A veces el amor llega sin avisar, sin permiso, sin pedir nada a cambio. Y cuando llega así, cuando encuentra su camino a través de todas las barreras y todos los miedos, cuando sobrevive a las bombas y a las mentiras y a la distancia, entonces es real. Entonces es para siempre. Entonces sobrevive. Siempre sobrevive. Porque a veces el amor nace en el peor momento, en el peor lugar, entre personas que no deberían encontrarse,
y aún así sobrevive. Dime en los comentarios, ¿crees que el destino existe? ¿O Alejandro y Elena simplemente eligieron amarse contra todo? Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de esta familia. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima historia. ¿De qué país me escuchaste hoy? Cuéntame abajo.